Hoy el chocolate es placer, es regalo, es celebración, está en cumpleaños, en San Valentín, en Navidad. Lo asociamos con felicidad, con indulgencia, con algo dulce que nos hace sentir bien. Pero hubo un tiempo en que el chocolate no era un postre. No era una tableta, ni siquiera era dulce. Hubo un tiempo en que era sagrado. Y también estaba ligado al poder, a la conquista y a la sangre. Esta es la historia del chocolate. Desde los rituales de Mesoamérica hasta convertirse en una de las industrias más poderosas del planeta. Y lo que vas a descubrir no es tan dulce como parece. Mucho antes de que existiera Europa moderna, el cacao ya era venerado por civilizaciones como los mayas y los aztecas. Para ellos no era un capricho, era una bebida amarga, espesa y espumosa, preparada con agua, cacao molido y especias. Nada de azúcar, nada de leche, el sabor era intenso, fuerte, incluso áspero. Pero su valor iba mucho más allá del gusto. El cacao era tan preciado que se utilizaba como moneda. Con granos de cacao se pagaban impuestos, alimentos y servicios. Era riqueza tangible. En el mundo azteca, el cacao también tenía un carácter ceremonial. Se ofrecía a los dioses, se servía en rituales, y estaba reservado a guerreros, sacerdotes y nobles. Se cuenta que el emperador Moctezuma II bebía grandes cantidades de esta bebida antes de entrar en su harén, convencido de que le otorgaba energía y vigor. Para estas civilizaciones, el cacao no era simplemente alimento, era un regalo divino. En el siglo XVI, los conquistadores españoles llegaron a América. Entre oro, plata y nuevas tierras, los europeos descubrieron también esta misteriosa bebida. Se atribuye a Hernán Cortés el envío de cacao a España tras su contacto con el Imperio azteca. Sin embargo, cuando el cacao llegó a Europa, el entusiasmo no fue inmediato. El problema era evidente. Era demasiado amargo para el paladar europeo. Y entonces ocurrió algo que transformaría la historia para siempre. Al cacao se le añadió azúcar. De repente, aquella bebida ritual se convirtió en algo completamente distinto. Más suave, más agradable, más adictiva. Durante el siglo XVII, el chocolate caliente se convirtió en una bebida exclusiva de la nobleza española. Era caro, era exótico, era símbolo de estatus. Desde España se extendió a Francia e Inglaterra. En ciudades como Londres comenzaron a aparecer las llamadas casas de chocolate, lugares donde aristócratas y comerciantes se reunían para conversar, negociar y debatir política. El chocolate se había transformado. Ya no era sagrado, era lujo, pero había otro cambio silencioso ocurriendo. Para satisfacer la creciente demanda europea, era necesario aumentar la producción. Más cacao, más azúcar, y eso significaba más plantaciones en América y el Caribe. Durante siglos, la producción de azúcar y cacao estuvo ligada al trabajo forzado y al comercio transatlántico de esclavos. Millones de personas fueron explotadas para sostener el consumo europeo. El ingrediente que hizo dulce al chocolate tenía un coste humano enorme. Es una parte incómoda de la historia, pero esencial, porque el éxito global del chocolate no puede entenderse sin ese contexto de expansión colonial y explotación. El siglo XIX cambió las reglas del juego. La producción dejó de ser artesanal y se volvió mecánica. Empresas como Nestlé y Cadbury comenzaron a perfeccionar técnicas para producir chocolate en grandes cantidades. Se desarrolló el chocolate sólido, la tableta, el chocolate con leche. Por primera vez en la historia, el chocolate dejó de ser exclusivo de reyes y aristócratas. Ahora podía ser consumido por la clase trabajadora. El producto se democratizó, y con la industrialización llegó también la publicidad. El chocolate empezó a asociarse con la infancia, el romance y la felicidad. Su pasado ritual y su lado oscuro quedaron atrás en la memoria colectiva. Hoy, el chocolate es una industria multimillonaria. Se produce principalmente en África Occidental, se procesa en Europa y América, y se consume en todos los rincones del planeta. Pero los debates no han desaparecido. Hoy siguen existiendo denuncias sobre condiciones laborales injustas en algunas regiones productoras de cacao. Y cada vez más consumidores buscan comercio justo y producción sostenible. La historia del cacao todavía se está escribiendo. Lo que comenzó como una bebida amarga y sagrada en las selvas mesoamericanas, se convirtió en símbolo de poder, después en lujo aristocrático, más tarde en producto industrial, y hoy es algo cotidiano, una tableta que abrimos sin pensar demasiado. Pero cada trozo contiene siglos de historia, de ritual, de conquista, de innovación y también de contradicciones. La próxima vez que comas chocolate, tal vez recuerdes que su historia no siempre fue dulce, y quizá eso lo haga aún más fascinante.
Porque detrás de los alimentos más comunes, a veces se esconden las historias más extraordinarias. Si quieres seguir descubriendo el pasado oculto de lo que comemos cada día, suscríbete. Porque esto es solo el principio. ¿Cuál quieres que sea el siguiente producto que contemos su historia?